el Evangelio del Día con el Padre Marcos Gálvez. Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Gálvez. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios, Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 1 al 7. Hoy vamos a hablar de la hipocresía. Yo no sé si usted conoce a alguna persona hipócrita. Yo no sé si usted ha visto un ejemplo de hipocresía. Yo no sé si usted ha conocido a una persona de esas, de la que Jesús va a enseñar en este evangelio, que practican la hipocresía. Aquí en este evangelio voy a colocar varios ejemplos de hipocresía, para que si usted la está practicando, se aleje de ella, para que si a usted le están diciendo cosas los hipócritas, no les preste atención. Vamos a meditar este evangelio de San Lucas capítulo 12, versículo 1 al 7. Oído al tambor, paren la oreja, lo bueno somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué diremos de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham hubiera obtenido la justificación por sus obras, tendría de qué estar orgulloso, pero no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham le creyó a Dios y eso le valió la justificación. Al que gracias a su trabajo tiene obras, no se le da su paga como un regalo, sino como algo que se le debe. En cambio, al que no tiene obras, pero cree en aquel que justifica al pecador, su fe le vale la justificación. En este sentido, también David proclama dichoso al hombre a quien Dios tiene por justo, independientemente de las obras. Dichosos aquellos cuyas maldades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: perdona, Señor, nuestros pecados. Todos: perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrense con el Señor y regocíjense los justos todos, y todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. Perdona, Señor, nuestros pecados. Aleluya, aleluya. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor, puesto que en ti hemos confiado. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús
en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquel que puede matar el cuerpo y después ya no puede hacer más nada. Les voy a decir a quién ha de temer. Teman a aquel que después de darles muerte, los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. No se venden 5 pajarillos por 2 monedas. Sin embargo, ni uno solo de ellos se olvida a Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajaritos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a preparar la semilla de su palabra, donde vamos a sembrarla. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis hermanos. En este día que el Señor nos regala, hoy es viernes 15 del mes de octubre. Le damos gracias a Dios por este día. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos regala de poder compartir su divina palabra. Hoy vamos a hablar de la hipocresía. ¿De qué vamos a hablar hoy? De la hipocresía. Yo no sé si usted sabe qué es la hipocresía. O yo no sé si usted ha visto una persona hipócrita. O yo no sé si usted conoce a alguien que practica este pecado, este vicio que Jesús hoy denuncia. Miren, les explico lo que estaba pasando en el Evangelio de hoy de San Lucas, capítulo 11, versículo 48, para poder comprender por qué Jesús habla de la hipocresía. Resulta que Jesucristo el Señor estaba predicando, estaba evangelizando, estaba llevando la palabra, hacía milagros, hacía curaciones, ayudaba a las personas.
Resulta que Jesús se había vuelto muy popular, muy conocido. Todos hablaban de Jesús, hasta los soldados, dice la palabra de Dios, que vino un centurión, mandó a un emisario a decirle, mire, sana a mi criado que está enfermo. Dice la palabra de Dios que llegó una mujer sirofenicia, llegó una mujer de otro país, de otra nación, de otro lugar, y Jesús le dice, la comida de los hijos no se le echa a los perritos. La gente conocía a Jesús a lo largo y a lo ancho de estas tierras. La gente conocía a Jesús porque estaba haciendo obras, porque estaba trabajando. La gente conocía a Jesús porque Jesús era muy amigo del pueblo. Y entonces la palabra de Dios hoy nos viene a decir que como Jesús era conocido, como Jesús era popular, famoso, como usted quiera llamarlo, pues resulta que las mismas personas buscaban la manera de acercarse a Él. Resulta que las mismas personas buscaban la manera de decir, yo soy amigo de Jesús, yo quiero estar al lado de Jesús. La gente se acercaba, se aberrataba, se unía, se le lanzaba encima a Jesús. Querían invitarlo a comer, querían invitarlo para allí, para acá. Y eso sigue pasando hoy día. Eso sigue sucediendo hoy día. La gente sigue practicando lo mismo. La gente ve a una persona popular, conocida, famosa, quiere invitarla a comer, quiere invitarla a salir, quiere invitarla a compartir. Usted quiere invitar a alguien a comer, vaya a agarrar un pobre y llévelo a su mesa. Usted quiere comprarle ropita a alguien, va y le lleva a un pobre y cómprale ropa, medicina, ayúdelo a él. No, pero entonces la gente, dice la palabra de Dios en este día, dice la palabra de Dios, que la gente quería tanto unirse, acercarse a Jesús, que se atropellaban, que se golpeaban unos a otros. Cuando Jesús mira todo esto, cuando Jesús se da cuenta, llega y les dice, tengan cuidado con la hipocresía. Mire, yo pensé que solamente de los padres, yo pensé que solamente de usted o de mí iban a hablar. Yo pensé que solamente cuando alguien iba a criticar a otra persona era de nosotros y ya no más. Y resulta que no es así. Jesús le dice a la gente, nada hay oculto que no llegue a descubrirse. La gente que seguía a Jesús, muchos de ellos los trataba de hipócritas, porque cuando estaban con Jesús eran una cosa, pero cuando Jesús no estaban eran otra, y habían hablado de Jesús. Por eso Jesús va a decir en este evangelio, nada hay oculto que no llegue a saberse, nada hay escondido que no se lleguen a dar cuenta. Todo lo que ustedes hayan dicho se va a saber. Y con estas palabras Jesús le decía, miren, sinvergüenza, ustedes me criticaron, ustedes hablaron mal de mí, ustedes me difamaron y yo ya lo sé. A mí me da risa porque la gente cree que las cosas que salen de sus labios luego uno no las sabe. Que las cosas que salen de sus labios luego uno no las conoce. Miren, me ha tocado como sacerdote atender a personas en la parroquia que han hablado pestes de mí, sí, que han dicho cosas muy feas y me los he encontrado de frente y he visto la hipocresía de frente. Ay, padrecito, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Personas que han deseado hasta la muerte del cura. Ay, padre, usted sí es bueno, usted sí es buena gente. Personas que han hablado peste del sacerdote. Ay, padre, usted sí es amable, usted sí es querido por todo. Personas que dicen, ojalá y se vaya ese cura de este pueblo. Jesús experimentó eso. Y Jesús le dijo a la gente, miren, todo lo que ustedes dicen a ocultas, todo lo que ustedes dicen a escondidas, todos los secretos que ustedes puedan decir, eso se va a saber. Y luego el evangelio nos va a mostrar que nosotros no debemos tenerle miedo a la gente, que no debemos tenerle miedo a las críticas, porque hay mucha gente que come del qué dirán, hay mucha gente que vive del qué dice aquel, qué dice aquella,
Hay mucha gente que vive de eso. Nosotros no podemos vivir de eso. Entonces Jesús llega y dice, no le tengan miedo a los que le matan el cuerpo. Que alguien te haya criticado. Que te haya levantado una calumnia. Que alguien haya hablado mal de usted. ¿Cuál es el problema? Dice Jesús, la gente me apretaba, la gente se estropeaba, se atropellaba por hablar conmigo. Y después de hablar conmigo se iban a hablar mal de mí. De eso vamos a hablar en este evangelio. Cómo la gente después de hablar con Jesús, después de encontrarse con el maestro, salían bravos. A lo mejor no les alcanzaba. A lo mejor no les podía hacer el milagrito. A lo mejor no les podía ayudar porque era tanta la gente. Entonces salían molestos y decían, este Jesús es esto, este Jesús es aquello. Vine a que me curara y no me curó. Sin vergüenza, Jesús, no lo quiero. Vine a que me sanara y no me sanó. Vine a que me alimentara y no me dio comida. Vine a esto, a encontrarme con él y no estaba. Ahí es donde la gente se va a poner a hablar. Y Jesús dice, pues que hablen. No tenga miedo a los que le maten el cuerpo, a los que hablen de usted. Miren, nosotros los cristianos debemos aprender a superar el qué dirán de los demás. Debemos aprender a superar las críticas de los demás, de los hipócritas. Debemos aprender a superarlas. El día en que ustedes y yo no le prestemos atención a lo que los demás digan, a lo que los demás nos critiquen, a lo que los demás nos señalen, seremos felices. Pero si andamos siempre pendientes de lo que aquel dice, de lo que aquel... Ay, no, miren, a mí me han llegado a la parroquia, a la casa, a hablar conmigo, por mensaje, por llamado, personas que ya me tienen enfadado, ya me tienen molesto, ya me tienen cansado. Todo es un chisme. Todo es una crítica. Todo es decir cuentos. Todo es decir cosas de los demás. Uy, padre, si usted supiera lo que andan diciendo de usted. Dígame ahorita que le estoy predicando a los políticos duros. Uy, padre, si usted supiera lo que dijeron. Uy, padre, si usted supiera lo que habla la gente, lo feo. Cuídese, padre. Tengan cuidado. Jesús dice, no le tengan miedo a los que le matan el cuerpo. Que hablen, mire. Y yo sé que este evangelio lo está escuchando la gente de Santa Rosa. Les doy permiso para que hablen mal del Padre. Les doy permiso. Les doy permiso para que me critiquen. Les doy permiso. Les doy permiso para que hablen peste de mí. Les doy permiso. Lo hicieron de Cristo. Hablaron del Maestro. Hablaron del Señor. Que hablen mal de mí. ¿Cuál es el problema? No le tengo miedo a las críticas. No le tengo miedo a las murmuraciones. No le tengo miedo a los chismes. Yo tengo que hacer mi trabajo, lo estoy haciendo. Estoy evangelizando, llevando la palabra de Dios. Dígame el día en que o esté enfermo, o dígame el día en que no pueda subir el evangelio por el internet, o dígame el día en que se me dañe de repente el teléfono y ya no pueda subir el evangelio porque no tenga cómo. Ese día ustedes podrán observar cómo la gente me va a decir, manda mensaje, ya ha pasado. Me he enfermado, no he podido subir el evangelio, se ha dañado el teléfono, lo que sea. Usted sí es un cura irresponsable. ¿Usted para qué se comprometió con mandar el evangelio si ahora no lo va a mandar? Usted tiene que predicarnos la palabra de Dios, ¿por qué no lo hace? Usted es un regañón. Usted nos pelea mucho. Usted nos dice muchas cosas feas. ¿Cuál es el problema? Jesús dice, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo. Les voy a enseñar a quién le debe tener miedo. A aquel que después de matar su cuerpo puede arrojar su alma al infierno. A ese hay que tenerle miedo. A aquella persona a la que usted le prestó atención, a aquella persona a la que usted oyó, a la que usted tuvo miedo de decirle que no, a la que usted tuvo miedo, a la que usted tuvo miedo de enfrentar o decirle apártate de mí, Satanás, y te está llevando al vicio, al pecado, al infierno. Porque resulta que nosotros queremos ser amigos de los chismosos. Porque resulta que nosotros queremos ser amigos de los hipócritas. Porque resulta que nosotros queremos tener a esa gente que tiene la lengua bien larga cerquita para que no hable mal de nosotros. Mentiras. Esa gente que habla mal de alguien, que viene a echarle chisme, cuentos a usted de alguien, será capaz de venir a hablarle a otro mal de usted. Téngalo en cuenta y nunca lo olvide. Ahorita hablan mal del ausente, del que no está.
Ahorita va a criticar a aquel fulano, sutano, merengano que no se encuentra, pero mañana será usted el centro de atracciones para hablar, para criticar, porque tú no vas a estar. Entonces Jesús dice, no sea tontico, no le tenga miedo al que le mata el cuerpo. Téngale miedo a aquel que te puede llevar al infierno a quemar. A ese sí hay que tenerle miedo. A aquel que usted dice que quiere ser su amigo para que no hable mal de usted. Aquel que usted ve a fortachón y dice, este sí es bien chismoso, este sí es un chismosón, voy a ser bien amigo de este para que no hable mal de mí. Téngale miedo, porque te puede enseñar el chisme y aparte va a hablar mal de usted. De eso trata el evangelio de hoy. De que la gente buscaba a Jesús, de que la gente seguía a Jesús y se enojaba cuando no conseguía lo que quería. Se enojaba cuando no conseguía el beneficio. Salía a hablar mal de Jesús. Y Jesús llega y le dice a la gente, se da cuenta y le dicen, todo lo que ustedes digan a escondida, yo lo voy a saber, porque todo lo que se dice, eso se va a saber. Yo no le tengo miedo que hablen, yo no le tengo miedo que critiquen, yo no le tengo miedo que comenten. A mí me da risa aquí en donde yo trabajo en Santa Rosa. En Santa Rosa yo estoy predicando con la palabra de Dios. Y estoy evangelizando y llevando la palabra de Dios. Y resulta que hay gente que no le gusta que el Padre predique la palabra de Dios. No le gusta. Hay gente que habla cosas muy feas de mí. Y yo me los he encontrado en la calle. Me los he encontrado en la tienda. Me los he encontrado en muchos lugares. Y no me han dicho nada de frente. Nada. Y yo ya sé que son los chismosos, los criticones. Yo ya sé que son los que hablan mal de mí. Yo ya sé que son los que me difaman. Yo ya sé que son los que comentan y dicen barbaridades y pestes y porquería. Y me los encuentro y me dicen, hola Padre, bendición Padre, bendígame Padre. Y yo le digo, que Dios le bendiga y le acompañe. Entonces se cumple lo que dice Jesús. Nada hay oculto que no llegue a saberse. Nada. A eso Jesús lo llama hipocresía. A las personas que están con usted bien cerca, que están con usted bien unidos, que parecen ser sus amigos, que lo están buscando, pero cuando no consiguen el beneficio que esperan, se enojan, se ponen bravos. Me voy de aquí, me largo de aquí. Y voy a hablar de esa persona, y voy a criticarlo, y voy a difamarlo, y voy a destruirlo, y voy a acabarlo. ¡Ah, caramba! ¿Sabe cómo lo llama Jesús? Gente hipócrita. Gente hipócrita y malvada. Estuvieron con usted en el mismo trabajo. Estudiaron con usted en la misma escuela. Vivieron bajo el mismo techo. Están en la misma casa. Viven en el mismo barrio, viven en el mismo pueblo y son capaces de irte a criticar y a destruir. Los llama Jesús gente hipócrita. Miren cómo lo dice el Evangelio de hoy de San Lucas, capítulo 12, versículo 1 al 7. Oigan, presten atención, oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo, rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, mire, había tanta, pero tanta gente alrededor de Jesús, que la gente se empujaba, se atropellaba, se golpeaba, que la gente se estrujaba. Claro, todos querían acercarse a Jesús para que le hiciera un milagrito. Todos se querían acercar a Jesús. ¿Para qué? Para que Jesús les sanara. Todos querían, mire, yo me imagino a Jesús en este tiempo. Todos con una cámara cerquita de Jesús, con un celular. Jesús, una foto, Jesús, una foto. Así, más o menos. Jesús, aquí, venga a tomarse una selfie conmigo. Así, más o menos. Así más o menos. Jesús, venga, por favor. Jesús.
Querían invitar al importante. Querían conversar con el importante. La gente se estropeaba por acercarse a Jesús. Pero había gente que no lograba lo que quería. Y entonces esa gente se molestaba. Y entonces Jesús, mire lo que dice. Cuídense de la levadura de los fariseos. Es decir, de la hipocresía. Los fariseos eran unos que Jesús les caía gordito, que Jesús les caía mal. Que Jesús no era el santo de la devoción. Pero allá andaban metidos. Allá andaban viendo lo que Jesús hacía. Allá andaban viendo cómo Jesús actuaba, qué comía. Este es un pecador, come con publicanos y pecadores, anda con prostitutas. Eso decían los fariseos de Jesús. Si este fuera santo y si fuera un profeta, supiera qué mujer le está tocando, es una pecadora. Eso decían los fariseos. Y entonces Jesús dice, estos sinvergüenza, suma, resta, multiplica y divide. Jesús dice, estos sinvergüenza van a las reuniones que yo hago, comparten conmigo, comen del pan que les doy, observan los milagros, vienen a hablar conmigo, me hacen preguntas y aún así vienen a hablar mal de mí. Eso pasa en la vida real y eso nos pasa a nosotros. Personas que comparten, personas que son cercanas, personas que dicen ser amigos y son los que más nos critican, son los que más hablan. Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a saberse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá en plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. ¿Qué estaba diciendo Jesús a los fariseos? Yo ya sé todo lo que ustedes han dicho de mí. Yo ya sé que todo lo que ustedes me han criticado. Yo ya sé todo lo que me han señalado. Yo ya sé todas las pestes, las barbaridades, los cuentos, las historias que se han inventado de mí. Yo ya lo sé. Ustedes lo dijeron a fulano, a sutano, a merengano. Y ahorita si bien, ay Jesús, venga a comer conmigo, fariseo. Ay Jesús, venga y me hace el milagrito, fariseo. Ay Jesús, venga a mi casa, fariseo. Ay Jesucito, venga para acá, fariseo. Ese es un tremendo fariseo. Aquel que está observando qué haces tú, qué dices tú. Aquel que va a la iglesia y sale de la iglesia y habla mal de su párroco. Y habla mal de su sacerdote. Aquel que está en su casa y habla mal de su esposa. Habla mal de su esposo. Aquel que está en su hogar y habla mal de su padre, de sus hijos, fariseo. Aquel que come, trabaja en una empresa y habla mal de su jefe, fariseo. Todo lo que ustedes digan se va a saber. Todo. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse. Ni secreto que no llegue a saberse. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no le tengan miedo a aquellos que matan el cuerpo y después no pueden hacer más nada. Mire, las palabras se las lleva el viento. No le tenga miedo porque venga un fariseo, alguien a hablar mal de usted, no le preste atención. Ay, venga para contarle. A mí me llega y me dice, ay padre, venga para contarle lo que andan diciendo en el pueblo de usted. A ver, eche para afuera. Que usted es esto. Ay, ¿cuál es el problema? Ay, padre, es que la gente es muy mala, muy perversa. Sí, de los fariseos que hablan. Los fariseos tienen que hablar. Los hipócritas tienen que hablar. Déjenlos quietos. ¿Cuál es el problema? Usted evalúese si hay algo malo que usted debe corregir, corríjalo y ya. Pero no le ande prestando atención al chismorreteo del pueblo, al chismorreteo de la familia, al chismorreteo allá en el grupo apostolado. Le voy a enseñar a quién le van a tener miedo, dice Jesús. A aquel que después de darle muerte, lo puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí hay que tenerle miedo. ¿A quién hay que tenerle miedo? A ser contaminado con los fariseos. ¿A qué hay que tenerle miedo? A que usted suelte la sin hueso y se ponga a hablar y criticar de las personas que han sido buenas contigo, a las personas que le han ayudado. A que usted suelte la lengua y se ponga a criticar y a señalar y a destruir y tome la hipocresía como un estilo de vida. Usted tiene su papá y en vez de hablar bien de su papá, anda hablando peste de su papá. Usted tiene su mamá y en vez de hablar bien de su mamá, está hablando peste de su mamá. A eso sí hay que tenerle miedo, fariseo hipócrita. ¿A qué hay que tenerle miedo?
aquel esposo que está hablando mal de su mujer, aquella mujer que está hablando mal de su esposo, aquel padre que habla mal de sus hijos, aquellos hijos que hablan mal de los padres. A ellos hay que tenerle miedo, porque te pueden llevar al lugar de castigo, te pueden convertir en un fariseo, te pueden convertir en una persona doble cara. Y entonces la palabra de Dios nos invita hoy a no prestarle atención a la gente. La gente es hipócrita. Mucha gente me he encontrado en la vida hipócrita. Igual los saludo, igual les digo buenos días, Dios le bendiga, ¿cómo está? Y si puedo hacer el bien lo hago y punto, y ya se acabó. Pero hay mucha gente hipócrita. Y Jesús dice, tengan miedo de practicar la hipocresía. No vayamos a caer allá. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.